Hermanos, Dios les bendiga, aquí de nuevo en sus casas, de vuelta con esta serie que hemos empezado ya, y espero, verdad, de que la primera haya sido de mucha bendición para ustedes. Solamente quiero, verdad, que usted tome nota que vamos a estar transmitiendo estas cápsulas, hermanos, verdad, de cortometraje, para que usted pueda tener el tiempo de poder asimilarlo, el tiempo de poder escribir si usted lo desea. Y si usted pues quiere volverlo a repetir, pues usted lo podrá hacer, ¿verdad? Para que pueda aprender más de la palabra. El objetivo es que aprendamos para que cuando regresemos a la iglesia entendamos mucho mejor el llamado que Dios nos hizo a servir en su casa, ¿verdad? Entonces, comencemos, hermano, ¿verdad? Habíamos dejado en la última enseñanza que tuvimos, ¿verdad? Acerca de lo que el apóstol Pablo nos enseñaba acerca de los requisitos de un líder, ¿verdad? Uno de los primeros requisitos que él nos habla en 1 Corintios capítulo 4 y verso 1 y 2, nos habla de que el siervo de Dios tiene que ser hallado fiel. Entonces, ese es uno de los primeros requisitos, pero después en el libro de 2 Corintios capítulo 6 nos habla de una situación bastante complicada, porque aquí ya no es una situación en la que solamente se va a ser fiel, sino que se va a pasar por ciertas circunstancias que muchas veces no son muy agradables a nosotros. Y si usted me acompaña para poder entender un poquito mejor qué fue lo que él nos habla, 2 Corintios, vamos a leer en el capítulo 6, versos 4 al 10, y él comienza diciendo: antes bien, dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Él comprendió, él entendió que él no era ministro de hombres, sino que era ministro de Dios para poder servir a los hombres. Son dos cosas que usted tiene que entender perfectamente. ¿Cuál es el fracaso de mucha gente? Que cree que primero le sirve a los hombres. Y no, nosotros cuando trabajamos en la casa de Dios, primero que nada, le servimos a Dios, le venimos a entregar nuestro servicio a Dios, aunque usted se lo da a los hombres, aunque usted trabaja en muchas ocasiones para la gente. Y eso forma parte de lo que el Señor nos llamó a hacer. Entonces, entendamos esto. Y él comienza después a describir algunos aspectos, quizás hasta cierto punto no muy agradables, de algunas cosas que suceden cuando comenzamos a trabajar en la casa de Dios. Entonces, él comienza diciendo, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, y dice, en mucha paciencia. Un ministro de Dios, un siervo de Dios, un administrador de los secretos de Dios, tiene que tener paciencia. Si usted no tiene paciencia, ¿por qué le digo esto? Porque más adelante le voy a poder explicar algunas definiciones que nos habla la palabra del Señor con respecto, ¿verdad?, a lo que significa un buen administrador de Dios o un buen líder de Dios. Entonces dice, en mucha paciencia, dice, en tribulaciones, o sea, tribulaciones son adversidades, problemas, muchas cosas que posiblemente no nos agraden a nosotros. ¿A quién le gusta andar en tribulación? A nadie. Pero un siervo de Dios, un ministro de Dios, uno que sabe lo que está haciendo en la casa de Dios, va a pasar tribulaciones. Y dice también, en muchas necesidades. Ahí también muchos de nosotros a veces no nos gusta, ¿verdad? Porque nos han ministrado en tiempos pasados, ¿verdad? De que el cristiano, el hijo de Dios, tiene que vivir, ¿verdad?, una vida abundante en todo tiempo, aquí y allá. Pero no, la Biblia dice de que vamos a pasar momentos difíciles, ¿verdad? Y el apóstol Pablo es uno de los que nos habla claramente
¿verdad? Él no escribe esto solo una vez, lo escribe unas 2, 3 veces. Cuando usted lee las epístolas paulinas, usted se da cuenta de que el apóstol Pablo decía: yo he pasado momentos difíciles en mi vida, pero también he pasado momentos muy buenos. O sea, no todo el tiempo se la pasó en miseria, no todo el tiempo se la pasó en necesidad. También, dice él, he aprendido a vivir, dice, aprendí el secreto de vivir en abundancia y en escasez cuando no se tiene. Como por ejemplo, posiblemente en algunos casos ahorita con este problema que tenemos, habrá gente que estará pasando alguna necesidad, pero no se preocupe, que Dios tiene control, que Dios le va a proveer lo que usted necesita. Y sigue hablando, ¿verdad? En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor de Dios, dice. Comienza a hablar, ¿verdad?, de algunas circunstancias un poco no agradables, ¿verdad?, cuando ya comenzamos a ver que muchas veces nosotros vamos a ser vituperados. Dice la Biblia de que bienaventurados sois si por mi causa os vituperan. Y aquí vienen vituperios. Y estos vituperios se van a ver cuando nosotros estamos haciendo un trabajo. Muchas veces, hermano, cuando usted está haciendo un buen trabajo, el enemigo tratará de opacar lo que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque utilizará la misma gente para hablar de usted. Y el apóstol Pablo nos sigue diciendo: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, en diestra y a siniestra, dice. Por honra y por deshonra. Aquí comienza él ya a decir lo que él comenzó a vivir. Por mala fama y por buena fama. Si algún día comienzan a hablar mal de usted, diciendo de que usted no sirve para nada, que usted de balde lo que ha hecho y que aquí, que allá, no se preocupe. Es porque usted está haciendo algo bueno. Cuando la gente comienza a hablar. Porque el único que puede ver lo que estamos haciendo es Dios. Y es por eso de que mucha gente a veces pone más oído. Oiga bien lo que le voy a decir. Nosotros a veces ponemos más oído a lo que la gente dice, pero no le ponemos oído a lo que Él dice. Y muchas veces usted va a tener necesidad de tener que ir al secreto de Dios y decirle: Señor, ¿tú qué opinas de mi trabajo? Y si el Señor, hermano, que es grande en misericordia, le habla a su corazón, y si le corrige que usted tiene que cambiar ciertos aspectos, pues el Señor se lo va a decir. Pero el Señor jamás va a venir a decirte que lo que estás haciendo es malo, porque lo estás haciendo para el reino. Pero no dejes que la gente manipule lo que tú estás haciendo. Lo hacemos porque sabemos que honramos a Dios con esto. Entonces, Él sigue diciendo: en buena fama, en mala fama, como engañador, pero veraces. O sea, te van a tratar de mentiroso muchas veces, pero tú sabes que lo que estás haciendo es verdad, que lo que predicas es verdad. Mucha gente ha dicho de mí que yo he dicho cosas que no son. Me han tildado de mala fama también, que esto, lo otro, y que han dicho tantísima cosa. Pero yo sé para quién trabajo. Quien me sostiene es Dios. A mí no me sostiene el hombre. A mí me da mi sustento diario. Y lo puedo ver, lo puedo decir palpablemente, de que Dios es el que me da a mí lo que yo necesito. Se lo da a mi familia también, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, como dice la palabra. Entonces, Él sigue hablando, ¿verdad?, de muchas cosas, y en el verso 10, para poder terminar esta parte, como entristecer, dice, mas siempre gozosos. Un buen líder de Dios tiene que aprender a ser una persona que esté todo tiempo con gozo, ¿verdad? No puede estar amargado en todo tiempo. Entonces, algunos ejemplos de definición de liderazgo. El primero consiste en una disciplina que deliberadamente ejerce influencia en un grupo. Usted quiera o no, si el Señor lo ha llamado a dirigir un grupo, o el Señor lo llamará a dirigir un grupo, posiblemente usted dirá: bueno, yo en este momento no tengo nada, pastor. Entonces, pero usted puede decir: bueno, algún día el Señor me utilizará.
Entonces, cuando usted tome algo que está en sus manos, usted tiene algo muy, pero muy importante que usted tiene que entender. Usted va a ejercer influencia sobre la gente. ¿Qué es ejercer influencia? Muy sencillo. Que usted aprenda a que a través de usted mucha gente va a seguir su ejemplo para que pueda lograr hacer que la generación que viene pueda vernos a nosotros como personas de ejemplo. Otro segundo ejemplo. Ejercicio de influencia y autoridad, dice, en una relación social. Esto es algo que nos ha afectado a todos en muchas ocasiones, porque se nos olvida de que interactuamos con la gente. El líder no es solamente llamado a dar órdenes. El líder tiene que aprender a tener una relación con su grupo. Para que las cosas puedan ir mucho mejor, usted tiene que aprender a conocer a la gente que tiene a su alrededor. Yo creo de que uno de los aspectos que usted tiene que tomar en cuenta es de que no toda la gente, cuando usted los conoce, va a estar de acuerdo o va a estar pensando lo mismo que usted piensa. Entonces, antes de poder poner a trabajar a una persona o poder tener, ¿verdad?, la facilidad de poder dirigir para que haga un trabajo, usted tiene que pero entender muy bien que usted primero que nada tiene que ver que tiene que tener una relación con la persona. ¿Por qué? Porque a través de una relación el trabajo va a ser hecho mucho mejor, ¿verdad? Y es algo que muchas veces se nos olvida porque somos gente social, sociable, que tenemos que estarnos relacionando los unos con los otros. Y eso es lo que nos ha hecho mucha falta en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque no aprendemos a conocer a la gente. Y muchas personas vienen, sobre todo aquí en Montreal, donde vivimos, que muchas veces, ¿verdad?, nosotros nos encontramos con personas de diferentes países que no necesariamente piensan igual que nosotros. Entonces eso es algo muy importante que usted tiene que tomar muy en cuenta. Otro concepto que nos habla la palabra del Señor es el concepto bíblico de liderazgo. Es equivalente al de servir. Esto es algo, hermanos, que nos ha hecho mucho, pero mucho daño. Porque tenemos a veces en la mente que un líder es alguien que va a dar órdenes en todo tiempo. Y sí las va a dar, porque Dios te delegó una autoridad. Pero entendamos esta palabra en capítulo 20 del libro de Mateo. Y ya vamos a ir concluyendo con esta segunda cápsula de el líder y su llamado. Pero es algo que quiero dejárselo muy escrito en su corazón. Mateo capítulo 20 nos habla de una situación que a veces la gente no ha logrado entender. Entonces, permítame y le explico algo que Jesucristo dejó perfectamente establecido. Esto no es si nosotros se nos antoja hacerlos, no. Es algo que el Señor dijo, ¿verdad? Una madre que llega delante de él a preguntarle algo. Entonces dice en capítulo 20, verso 21, la madre le dijo, Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Era una petición de la mamá, porque los hijos habían malinterpretado lo que el Señor Jesús les había enseñado tiempo antes. Como hay mucha gente que malinterpreta cuando el Señor les permite tener algo que tienen que hacer en la iglesia. Entonces, cuando te llama a un liderazgo, tú tienes que entender que no es a mandar que vas. Primero tienes que haber pasado por un punto muy importante, y esto es lo que quiero enseñarte. Entonces Jesús le respondió y le dijo, no sabéis lo que pedís, porque beberéis de mi mismo vaso que yo he de beber y ser bautizados con el mismo bautismo que yo seré bautizado. Y ellos le dijeron, podemos, le dijeron. Porque eso lo habían podido hacer, porque ya lo habían hecho, ya habían comido con Jesús, habían estado, o sea, Jesús había tenido una relación, pero ellos habían malinterpretado lo que Jesús les enseñaba. Entonces, esto es algo muy importante. Jesús había logrado captar su atención y los había llevado a que entendieran, pero ellos malinterpretaron lo que Jesús hablaba de su reino.
Entonces Él les dice, a la verdad, dice, de mi vaso beberéis y de mi bautismo con el que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a la izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Es el Señor, el papá de Jesús, quien va a permitir que alguien se sienta a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, en pocas palabras, lo que le está diciendo es, mira, estamos en una situación un poco complicada. Quiero que entiendas, no es a mí quien me toca dar esa situación, dar ese privilegio. Es a mi papá. De aquellos que se lo merezcan. De aquellos que hicieron el trabajo como está escrito. Muy importante que usted lo sepa. Usted aprende a hacer el trabajo como Dios le dice y usted se va a dar cuenta de que el Señor lo va a premiar. Aquí hay un premio que el Padre nos está diciendo que vamos a tener si hacemos las cosas. Entonces Él sigue diciendo, cuando los 10, dice, oyeron esto, se indignaron contra estos dos hermanos. Pues claro, ¿cómo no se iban a indignar si ellos también estaban haciendo el trabajo que ellos también pretendían hacer? Entonces, si ellos decían, vamos a tener la oportunidad de estar en una situación de sentarnos a la derecha y a la izquierda al lado de Jesús, los otros dijeron, ¿y nosotros? Se va a crear una disputa. Y Dios estaba tratando de evitar que la gente, como muchas personas en la iglesia, se disputan los puestos. Hermanos, en la iglesia no hemos sido llamados a disputar puestos, no hemos sido llamados a ver quién es más grande que el otro, no sirve, eso no pasa, pero sí nos ha pasado, porque malinterpretamos lo que el Señor nos ha dicho. Usted concéntrese en servir, usted concéntrese en hacer lo que Dios le ha dicho, y cuando el Padre lo quiera subir de puesto, Él lo hará. ¿Por qué los va a subir de puesto? Muy sencillamente, porque usted dio la altura, porque usted hizo lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Y Él dice, ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, o sea, autoridad. Y sigue diciendo, más entre vosotros, y con esto quiero cerrar, más entre vosotros, no será así, más entre vosotros, no será así, sino que el que quiera hacerse grande, ponga muy en cuenta esto, usted quiere ser grande, perfecto, no hay ningún problema, Dios no lo prohíbe, pero tiene que aprender algo. Y si usted no lo aprende, hermano, usted nunca será grande. Perdónenme, estoy siendo muy directo, pero es una realidad. Por eso es de que muchos fracasan en su ministerio. Por eso es que muchos fracasan en su administración, en su mayordomía. ¿Por qué? Porque no entendieron, malinterpretaron lo que Dios les dio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te lo quitan y se lo dan a otro. A otro que entendió el concepto. Porque dice, más entre vosotros no será así. Y el que quiera ser grande entre vosotros, primero aprenderá a servir. Y ahí es donde todos bataleamos. Porque mucha gente llega al ministerio, mucha gente llega al servicio, mucha gente llega a la administración a solo mandar. Y nunca aprendió a servir. Se lo dejo en su corazón. Que Dios me lo bendiga. Vamos a ir a estudiar una tercera cápsula la próxima semana. Que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo quede con ustedes, su pastor Edgar Valenzuela, su servidor. Bendiciones a todos.